abrazo de Dios sea con cada uno de nuestros amigos y hermanos. ¡Qué semana! Oh Señor, si no fuera por tu gracia ni estaría aquí. Tremenda la batalla que estamos teniendo en las naciones con el COVID, todavía muchos. Esta mañana recibí un texto de mi mentor, Edgardo Silvoso, pidiendo por su cuñado. Aprovecho para hacer un pedido abierto de oración. Ricardo Loguso, gran siervo de Dios, ha estado trabajando con Luis Palau, fue parte del equipo, liderazgo del equipo de Luis Palau en Argentina, tremendo varón de Dios, pero ahora pasando tremendas luchas con el tema del COVID. Entonces estén orando porque necesitamos ahí un milagro grande. Y así parece que no nos alcanzan las 400 reuniones diarias de oración porque hay tantas cosas que pedir. Estoy muy preocupado por nuestra gente de México. Pastores, han ya fallecido más de 500 pastores, me dicen, de una región de México. Ya esto pasó de la preocupación, ya no sabemos si abandonarnos, decir, bueno, Señor, lo que sea, sea, o si hay algo mejor de parte de Dios en esta gran batalla que estamos luchando con este virus. Algo que me ha sorprendido es que aparentemente las mismas estadísticas en la iglesia y fuera de la iglesia existen. Es decir, no se ha notado, quizá en tu región se ha notado una marcada diferencia, hacémelo saber porque necesito alentarme con eso, pero no se ha notado aquí en Estados Unidos, por ejemplo, una gran diferencia entre el índice de muertes de los evangélicos y de los no evangélicos. El virus nos pegó a todos, parece que por igual. Pero sobre eso yo tengo una palabra que quiero traerte. Hoy quiero hablar de cómo tener una nueva estrategia en nuestras oraciones contra el COVID. Cómo ser más efectivos en nuestra oración contra el COVID. Y me incluyo yo. Vamos todos a aprender. Hoy nos elevamos todos. Vamos con Éxodo capítulo 12 rápidamente. Éxodo 12 lo leo en la nueva versión, nueva traducción viviente, ¿sí? A propósito, comentame cómo estás, cómo están las cosas en tu región, si ya se abrieron las iglesias, si sigue todo cerrado, cómo están las batallas con el COVID. Comentame un poquito de este tema para que juntos también nos hagamos una composición del lugar. Dios te bendiga grandemente, siempre un honor servir a los siervos de Dios, ¿sí? Aprovecho para hacerte las 4 invitaciones. Te invito a venir a ser mentoreado y a ser un mentor con nosotros. Te invito a leer la Biblia con nosotros, de Génesis al Apocalipsis, no salteamos nada, nos leemos, nos devoramos todo. Te invito a ser un dador. Te vamos a ayudar a transformarte en una persona generosa que sabe diezmar, sabe ofrendar. Amén. Y luego te invito a orar con nosotros todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Esa es una especie de pacto, de convenio con Dios que hemos hecho, de que vamos a orar en unidad, en grupo. No hay un solo día en mi vida, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni cumpleaños. No hay un solo día que yo no tenga la reunión de oración diaria, mi grupo diario, ¿sí? Te animo a hacer lo mismo. Bien, oraciones más efectivas contra el COVID. Éxodo capítulo 12. El versículo 11. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano, coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. ¿Cómo empezó la liberación de la gran plaga que iba a venir, la muerte de los primogénitos en Egipto? Esa noche, esa iba a ser una noche oscura para Egipto, pero el Señor le habla a su iglesia, a los israelitas, y les dice, ustedes van a ser libres de esta plaga, pero tienen que hacer lo que les digo. Esto es lo que yo les digo, les doy instrucciones. Dios nos va a dar instrucciones para ser librados de esta plaga. ¿Por qué? Porque si la iglesia en tu nación es librada, pronto los medios de comunicación van a empezar a notar, ¿qué pasa? No se mueren estos evangélicos con esta plaga, se liberan, se sanan todos, ¿qué está pasando? Y eso va a abrir la puerta, va a ser una señal nacional para que el evangelio sea predicado, para que los micrófonos, que hoy están muchas veces en manos de gente impía, los micrófonos de la nación vengan a las manos de la iglesia para hablarles a la gente que esta salvación que nosotros tenemos, ellos también pueden tener. Amén. Entonces el Señor le dio al pueblo instrucciones y le dijo, estén totalmente vestidos, lleven puesta la sandalia,
aún el bastón en la mano, en otras palabras, con la llave de entrada, la llave del coche en la mano, listos para salir, listos para ser liberados. Ustedes no comen esta Santa Cena en pasividad. Te digo esto, las próximas Santas Cenas de la iglesia tienen que estar encendidas, tienen que ser santas cenas así, como que comemos a prisa porque estamos preparándonos para esa gran liberación que viene y ese gran avivamiento que viene. Luego el versículo 20 dice, durante esos días no coman nada que tenga levadura, es decir, no se contaminen. La levadura es señal de contaminación. No contaminen sus vidas, no se contaminen con el entretenimiento, no se contaminen con peleas familiares. Hagan lo que tienen que hacer delante de Dios. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura, si no contaminen sus palabras. Entonces, en primer lugar, esto nos habla de la comunión en la pureza de Dios, esa comunión en el temor de Dios. ¿Qué hacía cada familia? Comían ese cordero pascual juntos. Ahí está el poder de la comunión y es lo primero que vamos a utilizar para orar con más fuerza contra el COVID. Vamos a orar, la primera oración, después vamos a orar por toda la nación, pero en estos días de oración vamos a orar especialmente que Dios marque una diferencia entre la iglesia y los que aún no creen, para que se vea que Dios nos respalda y que esta plaga que ha entrado en nuestras naciones no toca a la iglesia. Tenemos que orar que no toque la iglesia. Amén. Segundo, el poder de la sangre. Dice el versículo 13, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal. Diga conmigo, por favor, señal. Escríbamelo, señal. Estas son señales nacionales, bien, señales mundiales. Para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, te dice Dios, cuando yo vea que tu casa participó de esta Santa Cena, aplicó espiritualmente la sangre sobre las puertas de la casa, declaró que el ángel de la muerte no va a entrar en mi casa. Dice, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¡Wow! Imagínate que esto suceda. Si sucedió en Éxodo, y Cristo no había venido y resucitado todavía, ¿cuánto más nosotros que tenemos el poder de la resurrección? Esto puede ocurrir. Ahora, no lo podemos exigir. ¿Por qué? Porque somos una manga de pecadores, redimidos, pero la iglesia no está al nivel que tiene que estar, no estamos al nivel que tenemos que estar. Entonces, ¿cómo venimos? Humilditos, llenos de humildad, la presencia. Fíjate, la oración con orgullo es un fracaso, pero la oración mezclada con humildad puede salvar una nación. Por eso dice, si mi pueblo se humilla y orare, oración y humildad juntos, eso es lo que trae el gran avivamiento. Entonces dice, pues el Señor, versículo 23, pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en tu casa, esas santas cenas van a cobrar un nuevo significado, hermanos. A propósito, cada iglesia que tiene templo cerrado, siga igual participando de la Santa Cena online. Pastor, no te deprimas, no te vengas abajo. Quizás ya ni diezman a la iglesia, ni apoyan financieramente. Dios te va a proveer de alguna manera. Tu ministerio no depende de las ofrendas, vas a seguir adelante y Dios te va a mandar un pueblo que te ame, te siga y te apoye, pero tenés que seguir ministrando la Santa Cena online, ¿sí? Entonces, el poder de la sangre y finalmente el poder de la santidad, el poder de la obediencia total. Obediencia total es santidad y eso no se logra excepto con el poder del Espíritu Santo en nosotros. A Él sea la gloria, no a nosotros. Si no caemos en el legalismo otra vez, cuidado con eso. Nunca ministre desde el monte Sinaí, ministra desde el monte de Sión. Nunca desde la ley, sino desde la gracia. ¿Cuántos dicen sí, amén? Sonríe que Jesús te sigue abrazando. El poder de la santidad. Versículo 28, así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron? Simple obediencia. Y podemos lograr la simple obediencia por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y el resultado fue doble.
porque no solo que fueron liberados de la muerte, sino que fueron liberados de la opresión del gobierno despótico del faraón. Y esa misma noche salieron. Dice el versículo 30, entonces el faraón, sus funcionarios, hay funcionarios políticos que van a ser tocados por Dios cuando vean esta señal en el pueblo de Dios. Y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador. Ya hay un lamento. Ya hay en la iglesia, en la nación, ya hay un lamento, han muerto cantidad de personas, millones de personas. Esto es algo, hermanos, la iglesia tiene la palabra. La iglesia, Dios nos va a dar los micrófonos para decirle a la nación, este es el camino, esta es la forma, esta es la sangre de Cristo que puede guardar y proteger tu hogar. Y así como te puede librar del COVID, te va a librar de la muerte eterna y del infierno. Sí, vuelve la predicación poderosa en nuestras naciones, en nuestros televisores, ¿sí? Aleluya, en nuestras radios. Entonces no había ni una sola casa donde alguien no había muerto. Versículo 37, esa noche el pueblo de Israel salió de Ramses y emprendió hacia el Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de mujeres y niños, más de 1,000,000 de personas liberados en una noche, libres de la plaga y libres de la opresión del gobierno. Y yo te digo que esa opresión, porque hay opresión sobre muchas iglesias, aquí en Estados Unidos con prepotencia algunos gobernantes que no temen a Dios, gobernadores de estados, con prepotencia han cerrado las iglesias. A veces dejaron los centros de aborto abiertos, dejan muchos bares abiertos, había un desorden aquí. Pero la iglesia tiene la palabra y la palabra viene cuando la iglesia esté sana, cuando la iglesia sea protegida. Esto es lo que tenemos que orar con fe, de que el COVID no toque la iglesia de Jesucristo, que el COVID se quiera acercar a una familia cristiana y por alguna razón no puede entrar o entra, pero no causa muerte, no tiene la efectividad que quizá tenía antes. Esto lo podemos decretar en el nombre del Señor, pero con humildad. No nos debe nada a Dios. Y Él podría decir, no te lo doy, igual soy justo, porque tu iglesia o tu nación merece castigo, y nosotros decimos, sí, Señor, pero ten piedad de tu iglesia, usa tu misericordia. ¿Cuántos dicen sí y amén? Esa misma noche fueron liberados, y yo declaro que viene una unción de oración más fuerte, más llena de fe, a un nivel más alto. Pedile lo imposible, la fe está para eso, para recibir lo imposible. Pedile que en tu ciudad la iglesia no sea tocada, los pastores que se unan en reuniones de oración, quizá por Zoom, por Skype, no sé cómo, y que declaren que el enemigo no va a poder tocar, el COVID no toca ya a la iglesia. Esto parece egoísta, no, porque si la iglesia es protegida, va a tener un mensaje fuerte de esperanza para toda la nación. ¿Cuántos dicen sí y amén? Que el Señor te bendiga. Te esperamos en nuestras 400 reuniones de oración diarias. Por favor, vení, ayúdanos a orar, porque necesitamos ahora plantar 240 grupos nuevos. Necesitamos 240 valientes que se levanten y vengan a trabajar con nosotros para llegar a nuestra meta de fin de año. Algún día, en estos 10 años, queremos llegar a 1,000,000 de reuniones de oración por día online. Ayúdanos, pero vamos a declarar que la iglesia va a ser protegida del COVID. Dios te bendiga. Seguimos avanzando en el reino de Dios.